El calibre, también conocido como calibre de Vernier, pie de rey o calibre universal. El calibre es un instrumento de medición, al igual que la regla, la cinta métrica, el metro, pero el calibre es un instrumento de medición de precisión. El calibre tiene distintas partes. Tenemos mordazas o palpadores para medir exteriores, mordazas o palpadores para medir interiores, varilla para medir profundidad. Vamos a usar siempre alguna de estas tres dependiendo de qué vamos a medir. Después tenemos una regla graduada en milímetros y en la parte superior una regla graduada en pulgadas. La parte móvil, el calibre se llama nonio. El nonio tenemos en la parte inferior en fracciones de milímetro y en la parte superior en fracciones de pulgada. Y por último tenemos un dispositivo de bloqueo o botón de desplazamiento. Tenemos distintos tipos de calibre. Calibre común, normal, calibre analógico, que en lugar de un nonio tiene un reloj, y calibre digital, que es el más fácil porque tiene una pantalla donde nos indica la medida. ¿Cuál vamos a aprender a usar nosotros? El calibre común normal, por dos motivos. Uno, es que es más probable que en un taller consigamos un calibre común normal que un digital y o un analógico. Y el segundo motivo es que si sabemos usar este calibre común normal, también vamos a saber usar muy fácilmente el analógico o digital. También tenemos distintos tamaños de calibre, por ejemplo, de 0 a 150, de 0 a 300 y de 0 a 500 milímetros. Otra forma de clasificar a los calibres es dependiendo su nivel de precisión. Tenemos el calibre decimal, que quiere decir 1 milímetro dividido 10, o sea, 0,1 milímetros. Imaginemos el espacio que hay entre dos rayitas de una regla, dividido en 10 partes. A simple vista, casi imposible ver. Pero para eso tenemos el nonio. ¿Qué es lo que hace el nonio? Ampliar 1 milímetro, estirarlo, para que podamos ver esas divisiones. En este caso, el calibre decimal, el nonio tiene 10 divisiones y cada uno de esos espacios mide 0,1 milímetro. Después tenemos calibre vigesimal, 1 milímetro dividido 20, o sea, 0,05 milímetros. Si nos vamos al nonio, vemos que tiene 20 divisiones y cada una de esas divisiones va a medir 0,05 milímetros. A medida que vamos aumentando el nivel de la cantidad de divisiones, va a aumentar la precisión. Nosotros vamos a usar el calibre quincuagesimal, 1 milímetro dividido 50 partes, o sea, 0,02 milímetros. Si vamos al nonio del calibre quincuagesimal, vemos que el nonio tiene 50 divisiones, o sea, 50 espacios acá. Y cada uno de esos espacios mide 0,02 milímetros. Siempre vamos a observar que en alguna parte del calibre va a estar escrito 0,02 milímetros. Y ahí vamos a saber que es un calibre quincuagesimal. Ahora bien, ¿cómo medir con calibre? Una vez que tomamos la medida de una pieza, ya sea con la mordaza para medir exterior, interior o profundidad, tenemos que pasar a la lectura de la medida. Para realizar la lectura de la medida, lo que vamos a hacer es, primero, mirar dónde quedó el cero del nonio, ¿sí? El primer cero, porque tenemos dos, uno al comienzo y uno al final. Siempre el primer cero. Hay que tener cuidado que tampoco es el borde acá del nonio el que nos indica la medida, sino que
este cero, esta línea con el cero. Y vamos a contar en la regla graduada en milímetros cuántos milímetros hay hasta antes del cero. Si contamos, tenemos 1, 2, 3 milímetros, porque esta es la línea que está antes del cero. Todavía no llegó a 4. Entonces nos quedamos con 3 milímetros. Pero vemos que no es 3 milímetros exacto, es más que 3. ¿Y en cuánto más que 3? Para eso vamos a dirigirnos al nonio. Recordemos que el nonio era el que nos indicaba todas esas divisiones de 1 milímetro. En el caso del calibre quincuagesimal teníamos 50 divisiones, o sea, 50 rayitas acá. Si miramos, están todas desfasadas acá. Pero siempre va a haber solamente una línea de esas 50 que coincida perfecto con una línea de la regla graduada, ¿sí? En este caso, la línea que coincide es esta. ¿Sí? Vemos que es como que si fuera una línea continua acá con la regla graduada. En cambio, las otras están todas desfasadas. El calibre quincuagesimal teníamos 50 divisiones, o sea, 1 dividido 50, que nos daba 0,02. O sea que acá vamos en escala del 2. 0,02, 0,04, 0,06, 0,08, 0,10, 0,12, 14, 16 y así sucesivamente. Si nos guiamos por los números, acá tenemos 0,40, 0,50, 0,60 y la que está después de el 6 va a ser 0,62. ¿Sí? Por último, ¿qué hacemos? Sumamos la lectura de la regla más la lectura del nonio y obtenemos una medida final de 3,62 milímetros. Para comprender mejor cómo se usa el calibre, vamos a ocupar un simulador. Para ello, vamos a dirigirnos a un navegador y vamos a buscar calibre virtual 0,02 milímetros. Esta página de Stefanei, calibre virtual con simulador con nonio en 0,02. Vamos a esta página y bajamos y aquí tenemos el simulador. Como ven, movemos el nonio, espera el nonio y cambia la medida. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a esconder la medida. Así podemos practicar de hacer la lectura nosotros. Por ejemplo, ahí. Lo primero que hacíamos era contar cuántos milímetros hay hasta antes del primer cero del nonio. ¿Sí? Vamos acá, 10, 20, esta del medio, 25, 26, 27, 28 milímetros. Pero no exacto, 28, lectura del nonio. En este caso podemos hacer zoom directamente en la zona que coincide la línea. ¿Sí? Miramos cuál es la que coincide, en este caso es esta línea de acá. ¿Sí? No tenemos el nonio completo para ver, pero tenemos acá abajo los números, nos podemos guiar por eso. Siempre la línea más larga es la que coincide con el número. ¿Sí? Acá sería 0,30 y acá en este caso 0,40. Entonces, por último, sumábamos 28 más 0,40. Obtenemos una medida de 28,40 milímetros. Como con otro ejemplo, por acá. Tenemos 50, 60, 61, 62 milímetros. Coma, vemos cuál coincide. En este caso la que coincide es esta línea de acá. ¿Sí? Hasta acá, hasta esta tenemos 50, 0,50, 0,52, 0,54, 0,56 y 0,58. 0,58. Sumamos
62 más 0,58 y obtenemos una medida de 62,58. Hacemos un ejemplo más acá. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 milímetros, 6, 7. 7 milímetros, coma, vamos al nonio. La línea que coincide es esta de aquí. Hasta acá tenemos 0,40, 0,42, 0,44. Medida final, 7 más 0,44. O sea, 7,44 milímetros. Y así podemos seguir poniendo medidas, ocultamos y después practicamos de hacer la lectura.